El Sol se halla a 2.3 por 10 a la 4 años luz del centro de nuestra galaxia y se mueve en un círculo alrededor de ese centro con una rapidez de 250 kilómetros por segundo. Y nos preguntan, inciso A, ¿cuánto tarda el Sol en completar una revolución alrededor del centro galáctico? E inciso B, ¿cuántas revoluciones ha realizado desde que se formó hace unos 4.5 por 10 a la 9 años? Primero vamos a escribir la información que nos dan. Entonces, lo primero que nos dicen es que la distancia del centro de nuestra galaxia al Sol es de 2.3 por 10 a la 4 años luz. Es decir, esta distancia es igual al radio del movimiento circular del Sol. Y otro dato que también nos dan es la magnitud de la velocidad tangencial del Sol, que es igual a 250 kilómetros por segundo. Y con esta información, nos piden calcular el periodo, es decir, el tiempo que tarda el Sol en completar una revolución alrededor del centro galáctico. Y otro dato que también nos piden es la magnitud del desplazamiento angular, es decir, nos piden calcular el número de revoluciones que el Sol ha realizado desde que se formó. Otro dato adicional que nos dan para poder calcular este último dato es el tiempo que ha transcurrido desde que se formó el Sol, es decir, un tiempo igual a 4.5 por 10 a la 9 años. Ahora, antes de calcular lo que nos piden, vamos a realizar las siguientes conversiones. Primero, como las unidades de la velocidad tangencial son kilómetros sobre segundo, necesitamos convertir las unidades de distancia a kilómetros y las unidades de tiempo a segundos. Es decir, vamos a convertir los años luz que nos dan a kilómetros y el tiempo que nos dan en años a segundos. Entonces, comenzamos a convertir las unidades de distancia, es decir, 2.3 por 10 a la 4 años luz a kilómetros. Y para eso, vamos a usar el siguiente factor de conversión, que dice, un año luz es igual a 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Ahora vamos a escribir la cantidad que queremos convertir. 2.3 por 10 a la 4 años luz. Ahora esta cantidad la vamos a convertir en forma de fracción, es decir, le vamos a escribir el número 1 como denominador. Y esta cantidad la vamos a multiplicar por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Y para eso, primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de años luz. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, vamos a escribir las unidades de años luz que aparecen en nuestro factor de conversión, es decir, un año luz. Y en el numerador, 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Ahora, si observamos, en el numerador y en el denominador tenemos unidades de años luz, por lo tanto, estas se cancelan. Y al realizar las operaciones, es igual a 2.18 por 10 a la 17 kilómetros. Redondeado a 2 decimales. Continuamos. Ahora vamos a convertir las unidades de tiempo, es decir, vamos a convertir años a segundos. Y para eso, vamos a usar el siguiente factor de conversión. Un año es igual a 3.16 por 10 a la 7 segundos. Ahora vamos a escribir la cantidad que queremos convertir. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Es decir, vamos a escribir el número 1 como denominador. Enseguida, esta cantidad la vamos a multiplicar por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Y para eso, primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de años. Por lo tanto,
En el denominador de nuestra segunda fracción, vamos a escribir las unidades de años que aparecen en nuestro factor de conversión, es decir, un año. Y en el numerador, 3.16 por 10 a la 7 segundos. Y si observamos, tenemos unidades de años en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, estos se cancelan. Y al realizar las operaciones, es igual a 1.42 por 10 a la 17 segundos, redondeado a 2 decimales. Continuamos. Ya que hemos realizado las conversiones, ahora vamos a calcular lo que nos piden. Y comenzamos a calcular el periodo. Para eso, vamos a usar las siguientes ecuaciones de la velocidad lineal o tangencial. Y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación que nos relacione los datos. Entonces, si observamos, esa ecuación es la número 1, ya que conocemos la magnitud de la velocidad tangencial y el radio, y queremos determinar el periodo. Pero antes de sustituir los datos, primero vamos a despejar esta variable. Y tenemos el periodo igual a 2pi que multiplica al radio. Y todo esto entre la magnitud de la velocidad tangencial. Ahora vamos a sustituir los datos. Y tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi que multiplica al radio. Es decir, 2pi que multiplica a 2.18 por 10 a la 17 kilómetros. Entre la magnitud de la velocidad tangencial, que es igual a 250 kilómetros por segundo. Ahora, si observamos, las unidades de kilómetros se cancelan. Y al realizar las operaciones, es igual a 5.48 por 10 a la 15 segundos, redondeado a 2 decimales. Y al convertir las unidades a años, vamos a tener lo siguiente. El periodo es igual a 1.73 por 10 a la 8 años, redondeado a 2 decimales. Como observación, para convertir las unidades de segundos a años, usamos el siguiente factor de conversión, que dice que un año es igual a 3.16 por 10 a la 7 segundos. Continuamos. Ahora vamos a calcular la magnitud del desplazamiento angular. Y para eso, vamos a usar las siguientes ecuaciones de la velocidad angular. Y de estas expresiones, vamos a elegir la ecuación que nos relacione los datos. Y si observamos, la expresión en la cual aparece la magnitud del desplazamiento angular es la primera. Pero, para poder conocer esta variable, necesitamos conocer la magnitud de la velocidad angular y el tiempo. En este caso, conocemos el tiempo, pero no conocemos la magnitud de la velocidad angular. Entonces, primero vamos a calcular esta variable, y para eso, vamos a usar la segunda ecuación, ya que conocemos el periodo. De esta expresión, primero vamos a calcular la magnitud de la velocidad angular. Y como ya tenemos despejada la variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos la magnitud de la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo en unidades de segundo, que es igual a 5.48 por 10 a la 15 segundos. Y al realizar las operaciones, es igual a 1.15 por 10 a la menos 15 radianes por segundo, redondeado a 2 decimales. Ahora, como ya conocemos también la magnitud de la velocidad angular, vamos a determinar la magnitud del desplazamiento angular. Pero antes de sustituir los datos, primero vamos a despejar esta variable. Y tenemos la magnitud del desplazamiento angular es igual a la velocidad angular que multiplica al tiempo.
y sustituimos datos. Tenemos la magnitud de desplazamiento angular es igual a la magnitud de la velocidad angular, es decir, 1.15 por 10 a la menos 15 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, que es igual a 1.42 por 10 a la 17 segundos. Ahora, si observamos, las unidades de segundo se cancelan. Y al realizar las operaciones, es igual a 163.3 radianes. Ahora, el desplazamiento angular nos los piden en revoluciones. Por lo tanto, vamos a realizar esta conversión de radianes a revoluciones. Y para eso, vamos a usar el siguiente factor de conversión. 2 pi radianes es igual a una revolución. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 163.3 radianes. Y escribimos esta cantidad en forma de fracción. Es decir, vamos a escribir 163.3 radianes entre 1. Ahora vamos a multiplicar esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Y para eso, primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de radianes. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, vamos a escribir las unidades de radianes que aparecen en nuestro factor de conversión. Es decir, 2 pi radianes. Y en el numerador, una revolución. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de radianes. Por lo tanto, estos se cancelan. Y al realizar las operaciones, es igual a 26 revoluciones. Entonces, para concluir, el Sol tarda 1.73 por 10 a la 8 años en completar una revolución alrededor del centro galáctico. Y también, ha realizado 26 revoluciones desde que se formó. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.